¿Cómo se originó el concepto de vanguardia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Por qué Bauman argumenta que el término vanguardia ha perdido su sentido en la era de la modernidad líquida? Hola, mi nombre es Fausto Rosales y bienvenidos a un video más de Noches al Filo. El término vanguardia originalmente tiene sus raíces en el lenguaje militar, donde se refiere a las tropas avanzadas que van delante del cuerpo principal del ejército. En el ámbito del arte y la cultura, la vanguardia se refiere a los artistas, escritores y pensadores que están en la línea de enfrente de nuevas ideas y enfoques. Estas personas no solo adoptan nuevas técnicas y formas, sino que también a menudo cuestionan y desafían las convenciones y suposiciones establecidas. La vanguardia, un hito revolucionario. La vanguardia desde sus orígenes ha sido sinónimo de revolución y disidencia. Sus primeras manifestaciones surgieron en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando artistas y pensadores comenzaron a romper con las tradiciones y las convenciones académicas dominantes. En búsqueda de nuevas formas de expresión, la vanguardia se convirtió en una forma de resistir y desafiar el statu quo, utilizando la creatividad y la innovación para replantear y reinventar los límites de lo que el arte y la cultura podían ser. Los primeros movimientos vanguardistas como el simbolismo, el fauvismo y el expresionismo rompieron radicalmente con las estéticas dominantes. En lugar de imitar la realidad, estos artistas buscaron representar experiencias subjetivas, emociones y la vida interior del espíritu humano. Con el cubismo y el fauvismo, el arte se alejó aún más de las convenciones tradicionales, experimentando con formas abstractas y el desmantelamiento del tiempo y el espacio. Intentando aproximar una breve cronología pre-vanguardia, pienso en Paul Gauguin, a quien a menudo se le asocia con el postimpresionismo. Gauguin fue crucial en el desarrollo de la estética simbolista. Henri Matisse, uno de los líderes del fauvismo, un movimiento que destacó el uso audaz del color. Edvard Munch. Su famoso cuadro El Grito es uno de los primeros ejemplos del expresionismo, aunque Munch nunca se adhirió oficialmente a este movimiento. Dentro de la historia del arte, estos personajes son importantes porque desatan una serie de ismos disidentes nunca antes vistos. Entre ellos podemos mencionar el cubismo con Pablo Picasso, el futurismo con Marinetti, el dadaísmo con Tristan Tzara o Marcel Duchamp, el surrealismo con André Breton, Salvador Dalí o René Magritte, el expresionismo abstracto con Jackson Pollock o Mark Rothko, el minimalismo con Donald Judd y el pop art con Andy Warhol o Roy Lichtenstein. La interacción entre vanguardia y las instituciones artísticas, tensión y evolución. Esta revolución no solo se limitó al lienzo, también influyó en las instituciones educativas. Las principales escuelas de arte se vieron desafiadas a modificar sus currículos para dar cabida a las nuevas ideas y técnicas que surgían de la vanguardia. Algunas de estas escuelas, sin embargo, resistieron estos cambios, lo que llevó a conflictos y tensiones entre las generaciones más jóvenes y las ya establecidas de artistas y académicos. Uno de los eventos que a mi parecer sirve como detonante para la reformulación de la educación de los futuros artistas es la caída del famoso Salón de París. El Salón de París, oficialmente conocido como el Salón de la Academia, era una exhibición de arte anual o bienal que comenzó en 1667 y que durante el siglo XIX se convirtió en el evento más importante en el mundo del arte occidental. Las obras que se exhibían en el salón eran seleccionadas por un jurado de académicos y recibir el reconocimiento del salón podía lanzar la carrera de cualquier artista. Las reglas eran bastante estrictas, privilegiando el arte histórico, religioso y mitológico sobre otros temas, promoviendo un estilo de pintura detallado y pulido. Además, el tamaño de la obra a menudo se consideraba como un reflejo de su importancia, y las obras más grandes eran las que más se valoraban. Con el tiempo, muchos artistas comenzaron a sentir que estas normas eran demasiado restrictivas y no dejaban espacio para la innovación o la experimentación. En la década de 1960, un grupo de artistas jóvenes, incluyendo a Edvard Manet, fueron rechazados repetidamente por el salón debido a su enfoque más realista y su interés en escenas de la vida cotidiana. La tensión llegó al punto máximo en 1863, cuando el salón rechazó un número récord de obras. En respuesta, el emperador Napoleón III ordenó que se organizara una exhibición separada, conocida como el Salón de los Rechazados, para mostrar esas obras. Aunque en un principio fue objeto de burlas, el Salón de los Rechazados atrajo a un gran número de visitantes y ayudó a desafiar la supremacía del salón oficial. Finalmente, en 1874, un grupo de artistas, incluyendo a Claude Monet, Pierre-Augustin Renoir,
Edward Degas y Camille Pissarro, decidieron organizarse independientemente del salón y realizaron la primera exposición impresionista. Este fue un hito importante en el surgimiento de las vanguardias, ya que marcó un desafío directo a la autoridad del salón y sentó las bases para futuras exposiciones independientes. El Salón de París continuó celebrándose hasta principios del siglo XX. Su influencia y prestigio se vieron gradualmente erosionados por estos nuevos movimientos y formas de expresión. Sin embargo, su papel en la historia del arte es indiscutible, ya que ayudó a definir muchas de las normas y convenciones del arte académico, y proporcionó un importante punto de contraste para los artistas vanguardistas, ya que muchos de ellos en efecto venían de una educación estricta apegada a los cánones clásicos. El avance de la vanguardia y la posmodernidad. Existen varios artistas vanguardistas bien conocidos como Picasso, Dalí, Kandinsky, Duchamp. También hay muchos artistas poco conocidos que hicieron contribuciones significativas a esta época. Dos ejemplos de mujeres poco conocidas dentro de las vanguardias europeas pueden ser Natalia Goncharova. Esta pintora rusa fue una figura destacada del movimiento vanguardista ruso y cofundadora del rayonismo, uno de los primeros movimientos del arte abstracto. Sophie Teuber-Arp. Esta artista suiza fue una de las principales figuras del dadaísmo y contribuyó significativamente a la abstracción geométrica. Algunos exponentes de las vanguardias en Latinoamérica pueden ser Wilfredo Lam. Lam fue un pintor cubano que se movió entre los estilos del surrealismo y el cubismo. Sus obras a menudo combinan elementos de la cultura afrocubana con estéticas vanguardistas europeas. Tarcia do Amaral, una figura central en el modernismo brasileño. Do Amaral es conocida por su combinación única entre estilos europeos vanguardistas y temas brasileños. Jules Solar. Solar fue un pintor, escultor y escritor argentino conocido por su obra surrealista, que incorpora elementos de la mitología, la religión y la astrología. Joaquín Torres García. Torres García fue una figura influyente en el arte abstracto y fundó el movimiento universalismo constructivo. Su obra se caracteriza por su combinación única de abstracción geométrica y símbolos universales. En Japón podemos mencionar a Kazuo Shiraka. Como miembro del grupo Gutai, que se formó en Japón en la década de 1950, Shigara es mejor conocido por sus pinturas realizadas con los pies, una técnica que desarrolló para desafiar las convenciones de la pintura tradicional. El movimiento Gutai promovió la experimentación artística y la interactividad, influencias claras de la vanguardia. Yayoi Kusama. Aunque Kusama comenzó su carrera en Japón, es más conocida por su trabajo en Nueva York en la década de 1950, donde se convirtió en una figura importante en la escena vanguardista. Su trabajo, que incluye pintura, escultura, instalación y performance, a menudo aborda temas de observación y repetición, y es famosa por sus Infinity Rooms y por sus diseños de lunares. Postura crítica: la imposibilidad de la vanguardia en la contemporaneidad. Para algunos críticos posmodernos, la idea de una vanguardia es inherentemente modernista, ya que presupone una progresión lineal de la historia del arte y la cultura, con cada nueva generación superando y reemplazando a la anterior. Los pensadores posmodernos a menudo rechazan esta visión de la historia, argumentando que diferentes estilos de enfoques pueden coexistir y entrecruzarse de formas que desafían una narrativa simple de progreso y superación. El filósofo polaco Zygmunt Bauman ha aportado análisis profundos sobre la sociedad posmoderna, particularmente su noción de modernidad líquida. Este concepto se distingue por su énfasis en el cambio perpetuo y la fluidez, en contraste con la percepción de la modernidad sólida, que se consideraba más estática y predecible. Bauman argumenta que la modernidad líquida genera inseguridad y precariedad al desmantelar estructuras y certezas previas. Respecto al arte y la vanguardia, Bauman sostiene que la modernidad líquida implica una estetización de la vida. Todo, desde los objetos diarios hasta las identidades personales, es cada vez más percibido y evaluado en base a su valor estético. A su vez, se ha borrado la línea entre el arte y la vida, con el arte convirtiéndose en un componente habitual de la vida cotidiana y el consumo. En este contexto de modernidad líquida, Bauman considera que el término vanguardia ha perdido mucho de su significado original. En una era de cambio y fluidez constantes, el concepto de ruptura con las convenciones y tradiciones que solía definir a la vanguardia ya no tiene la misma relevancia. Por lo tanto, Bauman concluye que el concepto de vanguardia ya no es eficaz para comprender el arte y la cultura contemporáneos. En La posmodernidad y sus descontentos, Bauman analiza de forma detallada el dilema de la vanguardia en la era contemporánea.
El término vanguardia en sus orígenes implica una ruptura con el pasado y el establecimiento de nuevas formas y significados, como ya lo hemos visto. Sin embargo, en esta liquidez a la que se refiere Bauman se presenta una paradoja. Aquello que una vez se consideró vanguardista tiende a ser absorbido por la corriente principal o lo mainstream, borrando la distinción entre lo novedoso y lo convencional. En la sociedad posmoderna, donde las fronteras culturales son cada vez más borrosas y el cambio es una constante, lo que una vez fue radical se vuelve común y lo nuevo rápidamente se vuelve viejo. Esta dinámica presenta un desafío para los artistas y los filósofos que buscan romper con las normas y los convencionalismos, porque la novedad y la disidencia se han vuelto parte del statu quo. Además, la estetización de la vida, un fenómeno asociado a la modernidad líquida, también diluye el impacto de la vanguardia. Con la vida cotidiana y los objetos convirtiéndose en una forma de arte, el arte en sí mismo corre el riesgo de perder su capacidad para desafiar y provocar. De esta manera, el intentar ser disruptivo se enfrenta a la paradoja de ser a la vez novedoso y ordinario en la era contemporánea. Así lo expresa Bauman. El arte posmoderno ha alcanzado un grado de independencia con respecto a la realidad no artística, con el que sus predecesores modernistas apenas podían soñar. Pero hay un precio que pagar por esa libertad sin precedentes. El precio es la renuncia a la ambición de abrir nuevos caminos al mundo. En este sentido, Bauman no está expresando que la vanguardia aún siga existiendo, sino lo que está intentando hacer es analizar si es que en la época contemporánea se puede pensar en algo similar a un movimiento que sea así de disruptivo o que genere estas mismas fracturas históricas y sociales. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, puedes darle un like y seguirme. Hasta la próxima.